Química analítica cualitativa. Primera unidad de formación. Aniones que desprenden gases con ácido clorhídrico diluido. Sulfitos, tiosulfatos y cianuro. El cianuro es un anión monovalente de representación CN. Los compuestos orgánicos que poseen grupo funcional CN adosado a un residuo alquilo son denominados nitrilos. Según la nomenclatura IUPAC, se puede encontrar los cianuros, según la nomenclatura IUPAC, se puede encontrar como cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, ya sea en fase acuosa, ácido cianhídrico acuoso, o como parte de moléculas de gas, ácido cianhídrico gas, formando compuestos como el cloruro de cianógeno y el bromuro de cianógeno, a encontrarse en complejos cristalinos tetraédricos como el cianuro de sodio y el cianuro de potasio. Es utilizado en el ámbito industrial minero, en la galvanoplastía de electrodeposición de zinc, oro, cobre y especialmente plata, y de uso en la producción de plásticos de base acrílica. Es muy tóxico, potencialmente mortal. Característica. Se describe con un olor fuerte a castañas o almendras amargas, pero no siempre emana olor y no todas las personas pueden detectarlo, pues está comprobado que la capacidad de detectarlo está en un gen recesivo asociado al cromosoma X femenino. El cianuro de hidrógeno, también llamado ácido cianhídrico, también se le dice ácido prúsico o metanonitrilo, también formonitrilo. Es un compuesto químico cuya fórmula es HCN. La disolución de cianuro de hidrógeno en agua es llamada ácido cianhídrico. El cianuro de hidrógeno puro es un líquido incoloro, muy venenoso y altamente volátil, que hierve a 26 grados centígrados, es ligeramente ácido y sus sales son conocidas como cianuros. Es miscible con el agua, dando el ácido cianhídrico, que es un ácido débil, el cual es un líquido incoloro con un olor característico a almendras amargas. Propiedades físicas de algunos cianuros. El cianuro de sodio, su aspecto es polvo blanco, su olor es olor a almendras amargas, un débil olor a almendras amargas. Su peso molecular 49.02 gramos por mol. Su punto de ebullición 1496 grados centígrados. Su punto de fusión 563 grados centígrados. El cianuro de potasio. El cianuro de potasio tiene un aspecto es un sólido cristalino de olor débil a almendras amargas. Su peso molecular 65.11 gramos por mol. Su punto de ebullición 1625 grados centígrados. Su punto de fusión 634 grados centígrados. El ácido cianhídrico. Su aspecto físico es un líquido incoloro. Su olor característico a almendras amargas. Peso molecular 27.03 gramos por mol. Su punto de ebullición a 25.6 grados centígrados. Su punto de fusión menos 13.24 grados centígrados. Su solubilidad miscible con agua, también se puede mezclar con etanol y ligeramente con éter. El término cianuro en general se refiere a todos los compuestos del cianuro que pueden ser determinados como el ion CN,
el enlace triple carbón-nitrógeno. Es fácilmente hidrolizado por álcalis fuertes, por el ácido fórmico y amoníaco. Una temperatura más alta favorece estas reacciones. Una de las principales preocupaciones para la salud y el ambiente relacionado con los productos químicos sintéticos es que no se descomponen rápidamente y por lo tanto pueden acumularse en la cadena alimenticia. Sin embargo, el cianuro se transforma en otras sustancias químicas menos tóxicas mediante procesos físicos, químicos, biológicos, naturales, dado que el cianuro se oxida cuando es expuesto al aire y a otros oxidantes. Se descompone y no persiste, aunque es un veneno mortal cuando es ingerido en una dosis suficientemente elevada. No causa problemas crónicos en la salud o en el ambiente cuando está presente en concentraciones bajas. Cianuro en la naturaleza. El cianuro de hidrógeno se formó naturalmente en las primeras etapas del desarrollo de la vida sobre la Tierra. Su efectividad a bajas concentraciones es fulminante y mortal. También es conocido por su denominación militar AN para el cianuro de hidrógeno y CK para el cloruro de cianógeno. Es un producto que se encuentra habitualmente en la naturaleza, en diversos microorganismos, insectos y en el estado de crecimiento de muchas plantas, como un mecanismo de protección, como un alcaloide común que los convierte en una fuente alimenticia poco atractiva durante ese periodo para cierto tipo de animales herbívoros. El cianuro está presente en forma natural en algunos alimentos como las almendras, las nueces, las castañas, la parte interna de la semilla de frutas como los melocotones, las ciruelas, los albaricoques, entre otros, el cásabe, la raíz de yuca y las pepitas de muchas otras frutas como la manzana, las peras y la uva. En ellos se encuentra con el nombre de amigdalina, un compuesto de glucosa, benzaldehído y cianuro, en concentraciones que oscilan entre 377 y los 250 miligramos por kilogramo, y que bajo la acción de un fermento en mucina se descompone, produciendo ácido cianhídrico. También se da la generación antropogénica, como es el caso de los escapes de los automóviles, el humo de los cigarrillos o tabaco, y en la sal industrial que se usa para derretir el hielo de los caminos. El cianuro aparece también en los productos de combustión de materiales sintéticos tales como telas y plásticos. Producción industrial. Es un subproducto de la fabricación de fibras acrílicas o bien generado por la combinación de gas natural, previo proceso de remoción del metilmercaptano. Con amoníaco líquido, su fabricación primaria es de 1.4 millones de toneladas y se produce en Estados Unidos, en México, en Singapur, en la China, en Inglaterra, en Alemania, en España. La industria minera y del plástico en general consume el 82% del cianuro producido en el mundo. De dicho porcentaje, tan solo un 18% es utilizado en minería y los otros 64% es utilizado en la industria para la fabricación de plásticos y derivados. Aplicaciones. El cianuro se utiliza industrialmente desde 1889 en el sector industrial. El cianuro se utiliza para producir papel, pinturas, textiles y plásticos. Está presente en las sustancias químicas
que se utilizan para revelar fotografías. Las sales de cianuro son utilizadas en la metalurgia para galvanización, limpieza de metales y la recuperación de oro del resto de material eliminado. El gas de cianuro se utiliza para exterminar plagas, ratas, ratones, lauchas, zarigüeyas, etc., e insectos en barcos, edificios y demás lugares que lo necesiten. La minería utiliza para hidrometalurgia el 6% de cianuro utilizado en el mundo, generalmente en solución de baja concentración, con agua para extraer y recuperar metales como el oro y la plata, mediante el proceso llamado lixiviación, que sustituyó al antiguo método de extracción por amalgamado de metales preciosos con mercurio. La industria farmacéutica también lo utiliza, como en algunos medicamentos para combatir el cáncer y en el nitroprusiato de sodio para la hipertensión arterial. Se utilizan mínimas dosis de cianuro para la confección de pegamentos sintéticos donde existen compuestos semejantes al acrílico. Los productos usados para quitar uñas postizas hechos con base en acetonitrilo pueden crear cianuro si se ingieren. El cianuro es además usado en la química analítica cualitativa para reconocer iones de fierro, de cobre y otros elementos. El cianuro es usado ampliamente en baños de galvanoplastía como agente acomplejante del zinc, de la plata, del oro, del cobre, con el objeto de regular el ingreso de iones al ánodo debido a su valor pK. El cianuro es además usado en la química analítica cualitativa para reconocer los iones de fierro, cobre y otros elementos. El cianuro es usado ampliamente en baños de galvanoplastía como agente acomplejante del zinc, de la plata, del oro, el cobre, con el objeto de regular el ingreso de iones al ánodo debido a su valor pKa relativamente bajo. El ferrocianuro de potasio se utiliza en algunas industrias de la alimentación, como la vinícola, para la eliminación de los metales pesados que se encuentran en el vino. Estos metales pueden provenir de la propia producción de la uva, de los pesticidas, derrames, desechos fabriles, etc., así como también de la maquinaria que se utiliza, provocando enturbiamientos, ya que el mosto y el vino atacan, percuden, carcomen y disuelven los metales. Un alto contenido de metales se precipita al formar compuestos insolubles con ciertas sustancias como el ferrocianuro de potasio, haciéndolo precipitar abruptamente en forma de sales insolubles cuyo sedimento se retira por tamizado simple. El ferrocianuro desarrolla en el vino una acción química compleja, dando como resultado la insolubilización y precipitación de los metales de zinc, de cobre, de plomo, de fierro y manganeso. El vino con el plomo forma una sal que no puede ser removida por el ferrocianuro que endulza la solución. Es indispensable en la cementación de aceros, en la producción de nylon, acrílicos, aplicaciones fotográficas, galvanoplastía y en la producción de goma sintética. El azul de Prusia, que se llama ferrocianuro férrico, o es de características hematoxanófilas. Una de sus formas industriales fue descubierto por Dippel y Deibach en 1704. Aplicaciones militares. El cianuro de hidrógeno fue comercializado por la empresa alemana IG Farben bajo el nombre de Zyklon B y se usaba como pesticida en los años 20
Después fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial como arma química por los nazis. Según lo indican varios informes, es posible que el cianuro de hidrógeno gaseoso haya sido utilizado junto con otros agentes químicos. También existen alegaciones que pudo haber sido utilizado en algunas guerras. El cianuro en la industria minera. Las industrias de la minería de oro se encuentran entre las mayores consumidores de cianuro debido a su alta afinidad con el metal. Después de que el metal precioso ha sido extraído del mineral, los cianuros se descargan como efluentes y como residuos de la mina. Los cianuros provenientes de efluentes del molino de oro pueden clasificarse a grosso modo en 3 categorías. Cianuros solubles, tenemos por ejemplo el cianuro de sodio, cianuro de potasio, cianuro de cadmio y cianuros eléctricamente neutros, relativamente insolubles. Ejemplo, el cianuro de zinc, el cianuro de cadmio y el cianuro de cobre. Cianuros disociables en medio de ácido débil, que son complejos metal de transición. Cianuros relativamente lábiles incluyen al cadmio, al cobre, al níquel y al zinc, y que se disocian en condiciones de neutras y ligeramente ácidos a cianuro y sus iones metálicos. Cianuros disociables con ácido fuerte o de complejos estables. Complejos fuertes con metales como el fierro, el cobalto, la plata y el oro, que son disociados solamente bajo condiciones de acidez extremas, ya que forman complejos muy estables. El cianuro llamado libre es el que se encuentra como ácido cianhídrico o CN. El cianuro llamado libre es el que se encuentra como ácido cianhídrico o CN, y son estas especies las que están clasificadas como las más tóxicas debido a su elevado potencial de inhibición metabólica. Por otra parte, los complejos, los metalcianuro, por ejemplo, y se consideran relativamente menos tóxicos, la toxicidad aguda de cada complejo metalcianuro se relaciona con la facilidad con que el cianuro puede ser disociado a cianuro libre, por lo que comparativamente los complejos más débiles serán más peligrosos tóxicos que complejos más fuertes. Métodos analíticos para determinación de cianuros. Determinación del cianuro total por destilación y colorimetría. El método se basa en la destilación ácida a reflujo de la muestra a fin de provocar la volatilización de todas las formas de cianuro presentes en ella, como cianuro de hidrógeno HCN, para luego condensarlas en una solución alcalina. La concentración de cianuro en esta solución se determina colorimétricamente por espectroscopía ultravioleta BIS mediante la conversión a CNC y por reacción con cloramina T a un pH menor que 8. Después que la reacción se ha completado, el CNCI forma un compuesto de color rojo azulado al adicionar ácido barbitúrico y piridina. El compuesto formado presenta una banda de absorción molecular entre 575 y 582 nanómetros. El método colorimétrico es adecuado para concentraciones de cianuro hasta un límite inferior de 20 microgramos por litro. Determinación de cianuro por potenciometría directa con electrodo selectivo. La determinación de cianuros por potenciometría directa con electrodo selectivo de cianuro, la cual consiste en medir la concentración del ion cianuro libre con un electrodo selectivo
ACN a una fuerza iónica constante, para lo cual se traza una curva de calibración y se obtiene una ecuación de regresión al aplicar el método de mínimos cuadrados. Finalmente, la concentración de una muestra desconocida se determina por interpolación utilizando la ecuación determinada. Destilación de cianuro total. La determinación de cianuro total en muestras líquidas, semilíquidas y sólidas constituye un problema para los laboratorios ambientales, ya que el método involucra la destilación en medio ácido de cianuro de hidrógeno gaseoso, el cual debe ser colectado en una disolución de hidróxido de sodio muy concentrada para imponer un pH de al menos 11. El proceso de extracción implica la destrucción de los complejos metalcianuro. El proceso de extracción implica la destrucción de los complejos metalcianuro, la adición de cloruro de magnesio y ácido sulfúrico para formar ácido cianhídrico, el cual se recoge en sosa muy concentrada de acuerdo a la siguiente reacción. Cloruro de magnesio, MCN, nos va a dar cloruro de magnesio, CNMG. Precauciones. Identificación de peligros. Los peligros para las personas: muy tóxico por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión, causa quemaduras en la piel y los ojos. Peligros para el medio ambiente: en contacto con ácidos libera cianuro de hidrógeno gas muy tóxico. Primeros auxilios. Inhalación: se producen síntomas por inhalación. Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Contacto con la piel: quitar las ropas contaminadas, lavar con agua abundante al área afectada. Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Ingestión: tratar al paciente como en el caso de inhalación, no provocar vómito y evitar ingerir alimentos. Medidas de lucha contra incendios: medios de extinción adecuados, polvo químico seco, equipo de protección especial para lucha contra incendios, utilizar equipo habitual de lucha contra incendios de tipo química, llevar equipo de respiración autónoma. El azul de Prusia, también llamado azul berlinés, es una especie de color azul oscuro provocado por un pigmento muy empleado en pintura y que antiguamente era muy empleado en los planos llamados en inglés blueprints, de donde tomó el nombre. El azul de Prusia es una especie de color azul oscuro provocado por un pigmento muy empleado en pintura y que antiguamente era muy empleado en los planos llamados en inglés blueprints, de donde tomó el nombre en español. Se le llama cianotipo. El pigmento denominado azul de Prusia fue descubierto por error por el químico Heinrich Diesbach en Berlín, y esta es la razón por la que se denomina a veces azul de Berlín. El pintor intentó originalmente pintar con un pigmento que represente un rojo azulado. Posee diversos nombres químicos. Algunos de ellos son ferrocianuro de fierro tercero, ferrocianuro férrico, hexaciano ferrato segundo, de hierro tercero y hexaciano ferrato férrico. Es muy común que se denomina abreviadamente como PB. Posee una fórmula abreviada como F7C18N18. El nombre azul de Prusia se elaboró en el siglo XVIII por ser el colorante empleado en la tinción de las telas de los uniformes militares prusianos para teñido de esas fibras.
Composición. Al contrario de lo que la gente suele creer, la composición aproximada de este pigmento es conocida desde la antigüedad, y solo la composición exacta fue conocida recientemente. La identificación detallada del azul de Prusia es compleja, debido en parte a 3 factores. El azul de Prusia es extremadamente insoluble en agua, pero tiende a formar coloides. La elaboración tradicional muestra una gran cantidad de compuestos e impurezas. Incluso, solo la estructura cristalina pura del azul de Prusia es muy compleja, definido solo por análisis cristalográfico. Tal y como se resuelve en la revisión clásica de Dunbar-Hayes, la fórmula química del azul de Prusia es fierro 7 Cn18 H2O sub X, donde 14 es igual a X o también igual a 16. La asignación de la estructura molecular ha sido estudiada por espectroscopía de infrarrojos sobre muestras elaboradas durante las últimas décadas y se ha estudiado también por espectroscopía. La asignación de la estructura molecular ha sido estudiada por espectroscopía de infrarrojos sobre muestras elaboradas durante las últimas décadas y se ha estudiado también por espectroscopía Moerbauer, rayos X y cristalografía de neutrones. Algunos estudios realizados en paralelo muestran que el contenido de manganeso 3, cobalto Cn6 y cobalto 3, cobalto Cn6, un corchete sub 2, es decir, cobalto 5, Cn12, como en la difracción por rayos X, no se pueden distinguir los átomos de carbono de los de nitrógeno. La localización de estos elementos se deduce de forma indirecta por otros métodos espectrográficos, averiguados por las posiciones de las distancias de los centros de fierro, mediante el crecimiento de cristales de concentración 10 molar ácido clorhídrico. Ludi obtuvo que los cristales de azul de Prusia tienen defectos ordenados. Algunos investigadores han concluido que el marco general de la composición del azul de Prusia consiste en uniones del tipo fierro 2, Cn, fierro 3, con fierro 2, carbón, distancias de 1.92 angstroms y distancia fierro 3, N de 2.03 angstroms. Los centros de fierro 2, los cuales tienen un spin bajo, están rodeados de 6 ligandos de carbón. Los centros de fierro 3, que tienen por el contrario un spin alto, están rodeados en media por 4 centros de nitrógeno y por 1.5 centros de oxígeno. Por otra parte, la composición es tan notoriamente variable debido a la presencia de defectos de red, permitiendo que sea hidratado por varias moléculas de agua incorporados a la estructura cristalina. Historia, elaboración. En el año 1704 se descubre la elaboración del azul de Prusia en un laboratorio por casualidad y gracias al químico y productor de colores berlinés Heinrich Diesbach. Heinrich estaba ocupado con la producción de colorante rojo cuando le faltaba ceniza para precipitar el colorante rojo. Por esta razón, su compañero Johann Conrad Dippel le daba un material de sustitución denominado Dipace-Tyrol y añadiendo esta aparecía un colorante azul en vez del deseado rojo. Cuando Diesbach comenzó el efecto, el compañero se dedicó a mejorar
la receta y juntos comercializaron este nuevo colorante y lo produjeron en una fábrica parisina con el nombre de azul parisino. La receta fue mantenida en secreto durante algún tiempo, pero en 1724 la descubrió el inglés Woodward y la publicó en el Philosophical Transactions en ese mismo año. Nombres y sinónimos. El nombre químico del pigmento hierro, cian azul ferrociano. Nombres por lugar de producción: azul de Ambers, azul de bronce, azul de China, azul de Delphi, azul de Deisbach, azul de fierro, azul de Millory, azul de París, azul de Sajonia, azul de Trumbull, azul de Bosen, azul de Zwickau, nombre del color azul de Luisa, azul de moda, azul de Prusia, azul de acero y azul de agua. En francés, Bleu de Bruce, en inglés, Prussian Blue, Tonin Blue. Tipos de producción. Receta inglesa. En partes iguales se mezcla nitrato de cálcico, salpetra y el tartrato de potasio, levadura, y se calientan. Se añade sangre de animales ya seca y se sigue calentando. La masa formada se lava con agua y se mezcla con alumbre y sulfato de fierro. Al final se añade ácido clorhídrico, lo que cambia el color verde a un azul profundo. Azul de Trumbull. El Trumbull Blue es un nombre histórico sinónimo del azul de Prusia. Se produce añadiendo sales de fierro 2 a una solución acuosa de potasio hexacianoferrato 3. La misma reacción también se encuentra entre sales de hierro 3 y potasio hexacianoferrato 2, dando lugar a este azul de Trumbull. Azul de Millory. El azul Millory se denomina a diferentes tipos ya conocidos de este pigmento que suelen tener un tono más caliente. Actualidad. Directamente, cloruro de hierro 3 se mezcla con potasio hexacianoferrato 2 o nitrato de fierro 2 con potasio hexacianoferrato 3 en agua. Se precipita un azul de Prusia coloidal. Indirecto, con sulfato de fierro tercero y ferrocianuro de potasio 2, reaccionando con